Para muchos, el concepto de la Trinidad se complica, dado que entiende que nosotros los cristianos tenemos un Dios de 3 cabezas o 3 dioses. De hecho, hay quienes nos miran como idólatras en el contexto de los judíos, en el contexto de los musulmanes. Los cristianos somos idólatras. Y mayormente en el contexto protestante, aunque nosotros decimos que no adoramos ídolos, pero ellos lo ven como idolatría porque nosotros tenemos a un Hijo, a un Espíritu Santo y a un Padre, y ellos entienden que nosotros adoramos 3 dioses. Realmente no entienden el concepto de cómo se mira la Trinidad. Dios es uno en 3. ¿Qué implica? Bueno, que dentro de su esencia existía el Hijo y existe el Espíritu Santo, parte de Él, de su esencia, no de afuera. ¿Cómo nosotros podemos explicar esto? ¿Cómo nosotros traemos esto a una explicación humana, dado que como seres humanos, en un sistema diferente que no es el de Dios, en un ambiente, no es espíritu como el que Dios vive, porque Dios es espíritu, nosotros tenemos que tratar de explicarle a las personas cómo nosotros definimos el concepto de la Trinidad. Si decimos que Dios es uno, entonces ¿cómo es que se habla de Jesús y se habla del Espíritu Santo? Voy a tratar de explicarlo con cosas en un formato de un ejemplo literal. Por ejemplo, este brazo es mío, que soy yo, y este brazo soy yo. Tengo 2 brazos, pero a este brazo yo le quiero poner, en el caso de que yo sea Dios, yo le voy a poner Hijo, y a este brazo yo le voy a poner Espíritu Santo, pero soy yo. A este brazo, en el mundo espiritual, lo estoy humanizando, en el mundo espiritual, yo lo voy a enviar como hijo a la tierra, me voy a encarnar, pero soy yo. Entonces nace el Hijo y camina en la tierra como Jesús. Por eso el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es como si yo dijera, ese es mi brazo derecho, porque lo encarné en Cristo. Entonces, por eso te nota que el texto dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. Implica que antes era la palabra. Yo estoy hablando de que es el brazo, pero para Dios es su léxico, su idioma, lo convirtió lo humanizó. Jesucristo es el verbo de Dios. ¿Qué implica verbo de Dios? El léxico, la palabra, la forma de comunicarse de Dios. Por eso que el texto dice que por Él todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué? Porque como Él es la palabra, cuando Dios creaba, Dios creó por la palabra. Entonces, si Dios creó por la palabra y Jesús es la palabra, es el verbo, entonces el que creaba era Jesús. En Él, parte de su esencia. No estamos hablando de un Dios extra, fuera, sino de su esencia. Mi léxico no está fuera de mí, mi lenguaje. El español que yo estoy hablando no está fuera de mí, está en mí. Entonces yo digo, hágase algo con la palabra, lo estoy haciendo yo. Ahora lo estoy haciendo con mis palabras. Entonces Jesús es la palabra de Dios y la encarnó. Son cosas que humanamente son complicadas, pero para Dios no. Simplemente Dios, Juan dijo aquí el Cordero de Dios. Era un ser humano, pero estaba hablando del Cordero que iba a ser sacrificado. Entonces, cuando la palabra dice que Jesús es el verbo de Dios, está diciendo que Él es la palabra de Dios. Bien. Jesús lo dijo, yo soy. Él se encarnó en la tierra. Resucitó y volvió al Padre, pero es parte de Él. Entonces, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Tal como usted tiene un espíritu, Dios tiene un espíritu. Entonces, el Espíritu Santo fue derramado. El día de Pentecostés vino a los profetas. El Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Dios vive en nosotros porque vive por su Espíritu. Por eso dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu, porque Dios vive en nosotros. Eso es algo increíble, hermano. Dios vive en ti por medio del Espíritu Santo. Tú eres una nueva creación que Dios ha escogido para vivir en ti. Eso es maravilloso. Por eso dice la palabra de Dios
que nosotros no podemos prestar nuestro cuerpo al pecado porque es templo del Espíritu Santo. Dice, ¿qué acuerda Cristo con Beliar? No se unan en yugo desigual como se creó. O sea, porque vosotros sois templo del Espíritu Santo. De ahí que entonces, maravillosamente, Dios por su Espíritu habita en aquellos que han creído. Date cuenta que eso es una parte muy importante, que los que no han aceptado a Cristo no tienen a Dios viviendo dentro de ellos. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y una persona que no ha aceptado a Cristo como su Salvador? Bueno, que los cristianos tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Dios, el Espíritu de Dios, parte del Señor. Somos transformados por la obra del Espíritu Santo. Somos salvos por el Hijo y transformados por el Espíritu, pero es el mismo Padre. Entonces, el Espíritu Santo vino y se derramó el día de Pentecostés y se quedó en la iglesia. El Espíritu Santo es el ejecutor de la creación. Estamos hablando que Jesús es el verbo, el creador, pero el que ejecutaba la creación es el Espíritu Santo, porque es la fuerza de Dios. ¿Cómo separamos eso? No hay forma, ¿verdad? Entonces, entendamos que no es que hay tres dioses, es un solo Dios que quiso manifestarse, vuelvo y les reitero, como 7 brazos fuera el Hijo y como 7 brazos fuera el Espíritu Santo, pero que, ¿cuál es la diferencia? Soy yo. Si usted me da algo a este brazo, me lo está haciendo a mí. Y si usted le da algo a este brazo, me lo está haciendo a mí. Si usted quiere exaltar este brazo, me está exaltando a mí porque es parte mía. Si usted quiere exaltar este brazo, me está exaltando a mí porque es parte mía.